Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de un invitadazo de lujo. Él es el poeta Jaime Magnán Alabarce, a quien tuve el gusto de conocer en el tercer encuentro de poetas iberoamericanos organizado por Carmen Ozal en la casa del poeta Ramón López Velarde. Y allí, al escuchar ese gran talento poético que tiene, donde también conjunta la geografía, que es su gran pasión, con la poesía, otra de sus grandes pasiones también, bueno, pues dije, a ver si acepta estar acompañándonos hoy aquí en Letras a Contraluz y afortunadamente así fue. Entonces le agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición y bueno. Vamos a pasar a la lectura de la semblanza de nuestro invitado de hoy. Jaime Magnán Alabarce nació en Santiago de Chile, 1967. Es narrador y poeta. Reside en Lebu, su patria chica. Entre 2010 y 2019 fue coordinador del concurso literario Gonzalo Rojas y editor de las antologías respectivas. Desde 2017 es editor del fanzine Chonchón del taller literario Esquinas de un Círculo de Lebu. Sus trabajos han sido reconocidos en varios certámenes literarios e incluidos en antologías publicadas en diferentes países de Hispanoamérica. Poemarios publicados: Oficio de Geógrafo, 2016, Años de Piedra, 2017, Geografía de la Lluvia, 2018 y 2025, El Tiempo en los Árboles, 2019 y Otra Cruz en el Calendario. En narrativa ha publicado Cuentos del Otro Lado de la Luna, 2025. Pues muchísimas gracias, poeta Jaime, por acompañarnos este día, esta tarde. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos con la lectura del primer poema que nos tiene preparado para el día de hoy? Ok, bueno, primero que nada, un saludo grande, Ana Berta, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todas y a todos que siguen esta transmisión de Letras a Contraluz. Este poema lleva por título Ciclo Ideológico y dice así: para entender el ciclo ideológico, mi padre citaba a Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Y explicaba que en las altas cumbres la nieve se derretía originando ríos. Estos por declive bajaban raudos, cruzaban nuestros campos regando huertos, alcanzando lentos el mar, en cuya superficie sus aguas ascendían al cielo hasta precipitar. Y así, una vez más, iniciar un nuevo ciclo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, repetía como plegaria. Ahora que él ya no está, cada vez que llueve, prescindo del paraguas y salgo a caminar. Recibo la lluvia con la certera creencia de que Él vuelve a nacer en mí. Bellísimo, hermoso, hermoso poema. Muchas gracias por empezar con esta bella poesía que tenemos el día de hoy. Y me gustaría que nos pudiera ahora hablar de lo que significa para usted la literatura y la poesía. ¿De qué manera podría definirla? Sé que es algo muy complejo a veces porque abarcan mucho, muchas cosas y pueden significar tanto, pero desde su experiencia como lector, como escritor, como poeta, ¿de qué manera, qué palabra usaría para conceptualizarlas? Bueno, en forma muy básica, para mí la literatura en general, tanto en la lectura como en la escritura, para mí es un refugio, ¿ya? Ahí leyendo o escribiendo me vado del mundo, de lo cotidiano, ¿no es cierto? Y me transporto a otros lugares, ¿ya? Un poco así como recibo cosas de personajes, sensaciones de autores, y eso, digamos, para mí me sirve para entender mejor un poco también la humanidad y la creación, ¿ya? Literaria. Y yo creo que es eso, es un refugio que a mí me gusta hacerme parte de él, ¿ya? Y aparte que no es un lugar físico porque uno puede leer en cualquier parte, así que no necesariamente llegar a casa y ponerse a leer, sino que es en cualquier lugar, así que es un refugio que va con uno.
justamente la palabra, el refugio donde podemos también no solo entender el mundo de otra manera, sino entendernos a nosotros mismos y lograr también crear nuevos horizontes, nuevas visiones. Como bien lo expresa, pues cada autor nos muestra su percepción del mundo y nos permite entender desde esa mirada crítica o nostálgica o reflexiva lo que puede representar el ser y nuestra existencia. Ahora, en el caso de los autores que de cierta manera lo han marcado, ya lo oímos en el primer poema, Jorge Manrique, pero ¿qué Ujú. otros han sido también como un parteaguas en su existencia literaria que le llevaron no solo a querer seguir leyendo, sino a querer convertirse también en creador de otros universos, de otras palabras? Bueno, en narrativa, el autor que a mí me marcó fue Mario Vargas Llosa, cuando leí La ciudad de los perros, quedé fascinado, lo leí yo cuando era muy joven, estaba todavía en secundaria. Y luego ya otras obras de él, quizás lo de ahora no tanto, o sea, lo de último tiempo, ¿ya? Pero sí La ciudad de los perros, Pantaleón y la visitadora, pero fundamentalmente La ciudad de los perros fue una novela que a mí me marcó, y él me marcó también como autor. En poesía, ahí tengo varias fuentes, por llamarlo así. La principal es la poeta chilena Elvira Hernández, ¿ya? Que escribe de lo cotidiano con el lenguaje que se usa habitualmente. Eh, También es una escritora muy profunda, a veces críptica en sus escritos, y tiene una poesía que la verdad que a uno lo deja noqueado, por decirlo de una manera así coloquial. Y otros poetas más que a mí me gustan, obviamente que Nicanor Parra, el antipoeta, que toda mi poesía se maneja mucho en esa desobediencia lírica, o llamarlo así, me guío por él. Me gusta también Jorge Telier, que es otro poeta chileno. Y bueno, de los extranjeros, César Vallejo, Jaime Sabinés también, que me gustan y que los sigo. Pero fundamentalmente es Elvira Hernández, es mi poeta de cabecera. La patria pues siempre nos marca de una forma u otra, y es de donde está nuestro origen, donde también nosotros vamos forjando nuestra identidad, no solo como personas, también como poetas. Y entonces me gustaría que nos hablara un poco de cómo se vive la literatura en Chile. Correcto. Bueno, se dice que Chile es un país de poetas, entonces lo que más abunda por estas latitudes son los poetas. Pero la verdad que en cierta forma estamos un poco desperdigados por el territorio, ¿ya? De repente lo que sucede en Santiago no se replica o no se conoce en provincia. Yo vivo en una región de Chile, estoy a 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile, y a su vez yo estoy a 160 kilómetros al sur de la capital regional, ¿ya? Esto es la región del Biobío. Yo estoy en un municipio que es la comuna de Lebu. Entonces acá tampoco tenemos muchas posibilidades de hacer cosas. Entonces cada lugar, cada espacio del territorio nacional busca por generar sus propios encuentros o sus propias actividades. Así, por ejemplo, tengo más al sur Chiloé, ya que es una isla que está muy cerca del continente, pero es una isla propiamente tal, que es una cultura muy distinta. Punta Arenas, que está en el extremo sur del país, y así en el extremo norte. Y aparte que este como es un país que tiene, como es largo, ya es una larga y ancha franja de tierra, tenemos una serie de divisiones climáticas que son muy marcadas. El norte muy caluroso y el sur muy frío y el centro templado. Entonces, aunque sin ser, digamos, determinista, la verdad que el clima, de una u otra forma, como que nos produce una especie llamémoslo como de respuesta distinta a lo que sucede en cada uno de los lugares del país. Pero sí se hacen cosas, algunas más apoteósicas, ¿no es cierto? Otras son más humildes, pero siempre se están haciendo actividades
se publican bastantes libros de editoriales independientes, pero sí, yo tengo que decir algo que lo he visto principalmente en México, que acá no lo veo, es que no se hacen grandes encuentros literarios a nivel internacional, ¿ya? Eso es como algo que creo que nos pesa, o sea, estamos un poco muy digamos, encerrados en la burbuja, ¿ya? Y aunque se hacen, a veces no tienen continuidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, y aparte que siento que no se vibra de la misma intensidad como se hace en Centroamérica y en México, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso me produce una cierta como desazón, quizás será porque son un poco más fríos, no sé, pero, pero sí, esa digamos como la gran diferencia, pero de hacer cosas, sí, estamos haciendo cosas en todos los ámbitos, en todos los lugares y espacios del país. Tal vez allí está el punto clave desde el cual partir para que usted sea uno de los pioneros en esos encuentros allí en Lebu y que vaya creciendo todavía más. Entonces, puede ser, ya estaremos escuchando eh, esas nuevas buenas. Em, Ahora, ¿qué le llevó a querer convertirse en narrador y poeta? ¿Qué es lo que encuentra de mágico en ello? Bueno, la verdad que con la narrativa yo quería hacer, bueno, empecé de muy chico, de muy pequeño, a escribir cuentos, y tenía la idea de convertirme en un escritor reconocido, ya famoso, y la verdad que quería vivir de eso, yo estaba muy joven. Después me di cuenta que no era así ya cuando estaba ya estudiando y bueno, la vida uno lo lleva por otros derroteros. Pero con la poesía me pasó algo distinto porque yo llegué como posterior a la poesía, ya no fueron caminos paralelos y fue por un accidente y fue precisamente cuando yo me traslado de la ciudad de Santiago, donde yo nací y viví gran parte de mi vida, mi infancia, adolescencia, primera madurez, por llamarlo así, y también estudié, y me traslado acá al sur del país, a Lebu, ya, a la que yo llamo mi Plata Chica, y aquí es donde yo encuentro la poesía. Creo que se perdió el... Poeta, Sí. sí, sí estaba pensando, se estaba mirando. A ver, para redondear. Eh, Primero yo viví, digamos, y nací en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Luego me trasladado a Lebu, ¿ya? Y aquí en Lebu, donde toca algo bastante especial, que es la cuna de unos grandes poetas chilenos que es Gonzalo Rojas. Entonces, aquí la poesía sí es bien especial, ¿ya? Aquí la mayoría de las personas, bueno, en el país en general, pero acá siempre está la admiración por Gonzalo Rojas, y acá por lo menos de gran porcentaje de las personas que escribimos, la mayoría son poetas. Entonces yo, en esa época, como también acá es un pueblo pequeño, no había muchas alternativas literarias, se creó en el año 2011 un taller de creación literaria, en el cual llegamos 6 personas que escribimos, y de los 6 personas, 5 eran poetas y yo era el único narrador. Entonces el derrotero fue por ahí. El monitor del taller decidió la poesía y por ahí comencé a llevar la poesía. Y la verdad que ha sido un camino bastante extraño, como dice por ahí aquí el dicho que los caminos de Dios son misteriosos, los caminos de la poesía en este caso también son misteriosos. Yo nunca pensé que gracias a la poesía, gracias a la magia de la poesía, he logrado, digamos, primero salir de mi país a festivales, encuentros literarios, ¿no es cierto? Y conocer a una serie de poetas y poder convivir y conocer también lo que se hace actualmente en poesía. Yo creo que ese ha sido como el gran plus y la verdad que nunca me lo imaginé, o sea, de hecho, ahora cuando estuve en el Estado de México, en el Festival Internacional de Narrativa, donde Literatelia, la entidad que organizaba el encuentro, me publicó ese libro primer libro de narrativa de cuentos, el cuento del lado más oscuro de la luna. Se dio una cantidad increíble de mis libros, ¿ya? Y eso me llamó la atención porque de una u otra forma
eso de, cuando yo quería ser escritor famoso, como que ahora se está cumpliendo, bueno, es una escala bien humilde, ¿no es cierto? Pero eso me llamó la atención y eso es la verdad que ha sido gracias a la poesía. La poesía, la verdad que ha sido para mí un encuentro mágico, definitivamente. Y aparte también me gustaría que nos pudiera contar, ya un poco entrando más en materia, em, ¿qué desafíos y satisfacciones ha representado para usted ser editor del fanzine Chonchón? ¿Por qué llamarlo así? Llama Ah, mucho la ya, atención, es muy lúdico, ya. se queda en la memoria. Sí, bueno, primero que nada había que empezar que decir que este fanzine se edita bajo el alero del taller literario Esquinas de un Círculo. Cuando yo te mencionaba hace un rato de que Lewis hizo el año 2011 un taller, bueno, ese taller duró lo que duraba un taller, pero quienes seguimos ahí, los integrantes, lo seguimos haciendo en el tiempo. Y esto ya pasó, digamos, de esa época hasta la fecha, salvo la pandemia, ¿no? Nos seguimos juntando y ahí comenzamos a no solamente a trabajar en otros textos, sino que también a hacer actividades culturales, especialmente lanzamiento de libros, lecturas poéticas, editamos antologías y teníamos la necesidad de mostrar algo, un documento que diera vuelta, ¿no es cierto?, una publicación. Y cuando llega un recambio bien importante, llega un grupo de escritores más jóvenes, ¿ya? Que vienen con todas esas ganas de hacer cosas, entonces, bueno, pero hagamos algo, un fanzine, para que me salga una revista, un fanzine que es algo como bien informal, ¿ya? Y además que se puede fotocopiar y se reparte como cuartillas, etcétera. Y nos pareció la idea e hicimos el intento y nos salió todo muy artesanal, pero con el tiempo se comenzó a dar un bagaje en que ya comenzamos a usar la tecnología, ¿no es cierto? Lo que lo ofrecen algunos programas computacionales y ya este fanzine es prácticamente es una revista, pero le seguimos siendo fanzine. Y este se crea en el 2017 precisamente, y el título es porque en la mitología mapuche, los pueblos originarios de acá del sur de Chile, corresponde a un ave que tiene una particularidad, se le asimila que es un búho, pero no es otra cosa que un brujo, ¿ya? Un chamán, ¿ya? Que en las noches su cabeza se desprende y sale a buscar alimento, realmente personas a las que le succiona la sangre, un poco como un vampiro, y luego ya que está saciado, regresa y se le incorpora a su cuerpo. Y eso se le llama chonchón. También tiene otra acepción también, que es una lámpara muy también artesanal que usaban los mineros. Levo es una zona de minería, y que después ya cuando le entregan ya, a medida que avanza el tiempo y se dan las condiciones, le entregan una lámpara, digamos, con toda la normativa. Esos chonchones, esos tarritos, ¿ya? Como un asa, quedaban en las casas y con eso la gente alumbraba sus casas. Y también tiene esa acepción. Entonces tiene todo ese tema de que es un ave mitológica y es también una lámpara, ¿ya? Para poder, digamos, alumbrarse. Y, digamos, hemos como juntado ambas situaciones, es decir, que las letras se pueden leer a la luz de este candil y a su vez salen a volar a través de las alas de un chunchón. Es un poco la idea del fanzine. Y la verdad que se ha dado así, porque de ser una cosa, digamos, local, pasó a ser una cosa ya más allá de nuestras fronteras. Y que ahí también aparecen publicados varios de los poemas pertenecientes a los poetas que participaron en el tercer encuentro de poetas iberoamericanos. También Sí, mencionar. efectivamente, ahí con Carmen Nosales hemos hecho una suerte de colaboraciones del segundo encuentro, en la cual realizamos dos especiales. Son números que están dedicados al encuentro, uno donde eh, digamos, se le da cabida a la mayor cantidad de poetas, porque son más de 100, digamos, 50 no manejamos, poetas que participan en el encuentro, y otro muy especial que es el de marzo, que está dedicado a las creadoras mujeres, ¿ya?
dentro del encuentro latinoamericano, perdón, iberoamericano de poetas. Y esa es una colaboración bastante bonita, es bastante demandante, pero es una colaboración que la verdad que es muy bonita y que nos ha dado bastantes satisfacciones y que también ha ayudado un poco también a dar a conocer el fanzine. Puedo decir, yo tuve el honor de participar en este fanzine Chonchón y lo agradezco de verdad muchísimo. Quedó preciosa la edición, entonces yo fascinada. Y aparte me recuerda mucho a lo que acá se conoce como el nahual, que es este ser Ah, humano sí, que luego se sí. convierte en animal y luego eh, regresa otra vez sí. a su forma humana. Entonces, más o menos sería Hay algo una relacionado. correspondencia. Sí, sí, Sí. efectivamente. Eh, a- Ahora, tiene unos libros preciosos, Oficio de Geógrafo, Geografía de la Lluvia, y bueno, también el de narrativa, pero me gustaría saber primero de los de poesía. ¿Cómo nacen estos poemarios y por qué unir la geografía y la poesía? Bueno, yo la verdad que entré a estudiar geografía por accidente, ya hay que decirlo. Y quise en un momento dado, cuando estaba estudiando geografía, como teníamos un plan de estudio que es lo que se llama en la universidad que yo estudié, eh, ciclo básico, los 2 primeros años cursaba estudios básicos de geografía y luego ya uno podía seguir la pedagogía, ¿no es cierto? O la licenciatura conducente al título de geógrafo o optar por otro ciclo, ¿ya? Que puede haber sido cualquier otra carrera, ¿ya? Entonces, yo quise entrar al tema o sea, quise entrar a estudiar letras, pero después me dio a entender que mejor quisiera geografía porque iba a tener más herramientas para poder, digamos, para poder contar, experiencias para poder contar. Lo de seguir pedagogía, sí, también importante, pero quizás no iba a tener las mismas experiencias que acá. Y cuando me dio la posibilidad de escribir mi primer libro, o sea, de publicar mi primer libro, no sabía sobre qué tema y dije, bueno, o sea, le hemos dado una chance a la geografía, pero de un punto de vista poético, ¿ya? Entonces ahí se generó ese primer poemario que fue Oficio de Geógrafo, y que fue dividido un poco como las asignaturas que tenía en esa época, por ejemplo, geografía política, geografía de América, etcétera. O sea, habían varias geografías que están iluminadas en capítulos. Medio ambiente también, que otro tema que se estudia en la carrera de geografía. Y la verdad que salió un libro bastante bueno. Eh, y luego ya con Geografía de la Lluvia, que para mí me gusta mucho más Geografía de la Lluvia en realidad, que ya está un poquito más maduro, que son poemas más, no tan largos, no tan extensos, más simples. Aquí habla más del paisaje, ¿ya? Y eso me ha gustado plasmar, eh, contar el paisaje, describir el paisaje a través de la geografía. Y no solamente a través de la geografía, o sea, no solamente el paisaje, sino que también de otras cosas, de otros temas que se van vinculando con el paisaje. Y eso ha sido un poco el resultado de esta unión de geografía con poesía, aunque sea un poco cacofónico, pero es así. No, para nada. Y aparte, la manera en cómo usted logra entrelazar los versos con el conocimiento que tiene en geografía, pues es magnífico. Y me gustaría que nos pudiera compartir un verso, ¿qué le parece de cada, bueno, un poema más bien de cada uno, de oficio de geógrafo si lo tiene a la mano y de geografía de la lluvia? Ay, bueno, lamentablemente el oficio de geógrafo lo dejé en casa, ¿no? Sí, no Pero se tengo sí preocupe. de geografía de la lluvia. Ahí tengo sí Vale. aquí. Eh, este poema lleva por título Diluvio. Llueve. Hace más de un mes que no ha parado de llover. Algo así como 40 días y 40 noches, aunque en el preludio ningún señor Noé tocó a mi puerta en busca de una especie de cara animal. En estos días solo he visto un nuevo océano, un extenso acuario de reses y vacunos, reencarnados en ballenas suicidas, un puzzle de Guernica a medio armar. Tras la lluvia he lavado mis pecados. Ahora estos lucen más limpios que antes, aunque a ratos los confundo con mis virtudes.
No, no la escucho. No, no te escucho, Ana Berta. Regreso. Salgo y regreso. Ah, ahí te estoy escuchando, ahí sí te escucho. Ah, ya, ya. Sí, Ah, ahí ok, sí. Sí, ok. Ya no me moveré de aquí. sí, no. Este, le comentaba que si nos quiere leer otro poema más, em, como para compensar Ya. el de oficio de geógrafo. Ah, ya, em, bueno, este se llama Esperando el monzón. Ok. En sueño he visto siluetas hambrientas jugando bajo la lluvia, en espera del monzón. Son niños en un barrio de Bombay. Al otro lado del planeta, en una favela sin nombre, chicos retosan felices bajo una intempestiva lluvia tropical. Una vieja fotografía de Life me retrae a un grupo de zagales chapoteando bajo el chorro de agua que despide un grifo en Brooklyn. He visto niños desnudos sobre el lodo inmisericordia. Gitanos y judíos van de la mano en espera de su turno para la ducha. Una ficticia lluvia en Auschwitz. Muchas gracias. Em, me gustaría que ahora nos pudiera hablar, siguiendo también esta temática de lo que nos está planteando en cada uno de sus versos. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la función del poeta y de la poesía en la actualidad? ¿Debe tener solo lo estético, la belleza como tal de un verso, o debe atender también a su entorno social? ¿Hay un compromiso con nuestra realidad, con nuestro contexto, o debe quedar alejada de ello, desde su punto de vista? La flor, Bueno, la flor lo va a llamar para que usted le abra la puerta, porque viene recién saliendo de la puerta. Mañana lo llamo. perdón, es que como estoy en la biblioteca, están pasando un aviso. Yo creo que la poesía tiene que tener un mensaje. ¿Ya? Yo creo que va principalmente eso. De repente, claro, podemos escribir cosas muy bonitas, ya estéticamente, profundas a lo mejor, pero si no cuentan con un mensaje, la verdad que esa belleza no nos sirve de nada. Eh, Ahora, yo creo que lo que tú comentaste sobre estética, sobre belleza, lo que diga un poema, tiene que ir todo hilvanado, ¿ya? Para que un poema sea completo, tienen que estar todos los componentes en función del mensaje, obviamente, pero tiene que ser algo que realmente sea grato de escuchar, sea fácil de digerir, ¿ya? De poder, digamos, ser transmitible, ya que el lector o la lectora puedan, digamos, entenderlo. Eh, y sobre todo, pero sobre todo, y aquí soy como bien majadero, es el mensaje tiene que ser directo. Si no, lo contrario, estamos escribiendo panfletos poéticos, que no es que no sean malos, pero pasan luego. La poesía más profunda, que contiene todos los elementos que te acabo de comentar, es la que queda, ¿ya? Por lo menos un tiempo más, ¿ya? Yo no sé si mis poemas, cuando ya no esté, alguien se acordará de ellos, pero por lo menos estos son los que más van a calar en las personas. Lo demás son cosas del momento. O sea, aquí en Chile, el año 2019 vivimos un estallido social en que la sociedad, digamos, protestó durante más de 6 meses exigiendo cambios y se generó una oleada de poetas, quizás de chicos que tenían y chicas que tenían ganas de decir cosas y usaban todos los elementos que sabían, la rima, el verso libre, pero sus poemas eran muy panfletarios. Y claro, en ese momento a mí y a muchos más nos llegaban, ¿ya? Nos llegaban porque estaban diciendo algo real. Pero hoy día ya nos acordamos de ellos, o sea, que muchos no fueron publicados, nadie tomó, digamos, la iniciativa de generar una antología o de publicarlos, que contribuyó aún más al olvido, pero hoy día, si me trato de acordar, claro, me acuerdo la sensación de que alguien lo dijo en una manifestación, en un acto cultural, pero la verdad no lo recuerdo muy bien, pero sí, claro, en el momento me llegó, porque era algo que yo estaba viviendo, pero era un panfleto
poético, ¿ya? Y yo creo que la poesía tiene que trascender a eso, ¿ya? El autor, la autora tienen que buscar jugar con todos los elementos para lograr perpetuar el mensaje a través de un muy buen poema. Para que exista esa trascendencia de los versos, ¿no? A través del tiempo. Yo siento que debe de tocar el corazón de la persona, su alma, Exactamente. eh, Sí. y a través de las palabras precisas, ¿no? E imágenes que vayas creando. Ahora, en el caso de Cuentos del otro lado de la luna, ¿cómo surge este libro de narrativa y qué vamos a encontrar en él? ¿Qué va a encontrar el lector al acercarse a este libro? Bueno, este es un libro que es una recopilación. Cuando me invitaron a participar en el Festival Internacional de Narrativa, México, eh, Literatelia, que es la instancia que organiza el festival, me pidió que enviara unos cuentos, ya para, bueno, ya tenía ya la experiencia con ellos porque había participado en el Festival Internacional de Poesía, y en esa oportunidad, claro, me preparé un poco más, pero acá no me preparé, entonces hice una compilación de escritos que tenía, algunos con personajes bien especiales que ante una situación extrema, entre comillas, de cierta forma se ven como intensos, un poco así como locachones, locos, no sé. Entonces, y ahí hay una serie de cuentos que hablan de temas de oficina, ya digamos un conflicto que se arma por un hervidor eléctrico, ya que no está prohibido, que no está prohibido, otra un transexual que lo deja su pareja y después se entera que tenía un segundo hogar, ya con familia, y actuó de una manera que ni ella misma se lo planteaba, o un par de hermanas que matan a su padre para quedarse con la herencia, pero al final no es que estuviera muerto, o sea, no es que lo dicen matado, sino que murió accidentalmente por otra cosa. Entonces hay toda una serie de personajes que son como, de cierta forma, bien estrambóticos, ¿ya? Y la verdad que elegí eso porque son un poco más divertidos, ¿ya? Porque son personajes que frente a la adversidad, ante situaciones como lamentables, su manera de actuar produce lo que yo llamo lo que es la tragicomedia, ¿ya? Y no es que sea un personaje oscuro, siniestro, a lo mejor en su actuar, ya, puede que sí, ¿ya? Pero finalmente sus acciones son todo lo contrario, son hasta realmente cómicas. Y esa fue un poco la historia de este libro, ¿ya? Creo que recuerdo que son 9 cuentos, si no me equivoco, algunos son más extensos que otros, y fundamentalmente es eso, es un libro que compila esos cuentos de trabajar la literatura con un poco de humor. Que a veces también la realidad nos sorprende de maneras Sí, poco gratas, ¿no? Y sobrepasan sí. la ficción. Entonces, como que también logra captar un poco de ese reflejo de la sociedad, ¿no? A veces el ser humano hace cosas impensables y otras que ni siquiera se imaginaría que podría llegar a ser en una situación muy difícil, pues saca a veces tanto lo mejor como lo peor de ti, ¿no? Entonces, qué importante que usted lo haya logrado transmitir a través de la narrativa. Ese libro no lo tiene a la mano, ¿o No, sí? bueno, yo me quedé con unas poquitas copias, pero sí yo sé que Literatelia todavía tenía a su haber le quedan algunos ejemplares. Ah, Literatelia está en Toluca, así que por ahí pueden buscar la manera de que haya algunos, si es que aún quedan. perfecto. Pues ya nos dejó con la espinita, entonces yo creo que sí. Vamos a ver ahora si nos puede hablar un poco de Años de Piedra y el tiempo en Ya, los árboles. ya, Y esto, bueno, Años de Piedra quizás siento yo que es el poemario menos logrado que tengo. Creo que le falta una segunda edición y que tiene que ser revisada, ¿ya?
porque yo aquí volqué todos los miedos que tuve en la época en que yo era más pequeño y adolescente, que coincido con que fueron los años de la época, o sea, fue en la época de la dictadura militar. Entonces ahí pasan un montón, hay varias cosas, varios temas que yo los tomo con el miedo que tenía en esa época. Fue como lanzar hacia afuera los fantasmas que me tenían un poco así como presionados, los malos recuerdos, el miedo sobre todo, pero fue un libro que sí, como ser bien un poco, no sé, directo, lo vomité, ¿ya? Pero un libro que creo que tiene que ser replanteado, ser revisado quizás. Y otro cruce en el calendario, ese fue un libro que fue bien curioso, porque cuando se inició la pandemia, yo en ese momento dije, ya voy a volver a la narrativa, y traté de meterme en la narrativa, que no lo logré. Entonces sucedió que dije, bueno, si me voy a escribir poesía, voy a empezar a hablar de cualquier cosa, voy a escribir, pero no de la pandemia, porque todo el mundo habla de la pandemia. Y bueno, escribí algunas cosas, la descartaba, qué sé yo. Y todo. Escribí varias cosas en función de la pandemia, de una lograba, ahí, quedan ahí. Y cuando me piden el año 2023 para el Festival de Poesía de México, que mande algunos poemas para poder empecé a buscar lo que tenía por ahí a medio armar, y justamente poemas que estaban, digamos, ahí, estaban ahí algunos listos, otros les faltaba, había que revisarlo, y sin querer se generó un poemario que habla de la pandemia. Y la idea de esta otra cruz del calendario es cuando en unos poemas yo comento que voy marcando los días en el calendario con una cruz, ¿ya? Pero también así me voy enterando de que van falleciendo algunas personas que yo conozco y que es otra cruz más en el calendario. Esa es un poco la idea. ¿Ya? De lo que nos sucede, de la soledad, yo la pasé, estuve 6 meses en casa solo, y bueno, de esas cosas de lo que nos aconteció a todos de una u otra manera. La pandemia como que marcó un antes y un después en todos, y las pérdidas que se vivieron pues fueron muchas, muy dolorosas, Sí. pues en todos los sentidos, porque también no podías vivir del mismo modo el duelo, ¿no? Como que pues solo te entregaban cenizas o cosas así de que ya no podías ver a la persona y nada más la veías entrar al hospital y ya no salir, ¿no? Muchos casos de ese estilo, entonces algo muy fuerte, muy de mucho sufrimiento en todos los aspectos y en todas las personas de diferente manera. Em, y qué importante que usted haya aprovechado también ese tiempo, pues muy complicado, de una soledad extrema que tuvimos que vivir todos, em, y que haya nacido de allí este libro que es también como un homenaje a todas esas vidas que se perdieron por la pandemia. Y que al mismo tiempo tiene ese simbolismo doble, como bien lo indican, ¿no? La cruz en el calendario, pero la cruz que también está indicándonos que alguien ya ha partido de este plano. Que se nos ha adelantado porque todos vamos para allá, Bueno, entonces, sí. pero sí, pero qué bueno que lo supo, pues, capturar, ¿no? A través de los versos. No es nada sencillo. Yo he intentado escribir sobre lo que viví en la pandemia y no me sale, no me sale, como que es algo que todavía Perfecto. está muy encapsulado, pero qué grato que usted sí pudo hacerlo. Ahora, en el caso de cómo se forma un buen poeta, ¿qué recomendaciones le podría dar a los jóvenes que apenas quieren iniciarse en ese camino, pero no saben por dónde empezar y no saben cómo hallar su propia voz y qué temas pueden o no tocar, o todos se pueden tocar sin censura? Eh, ¿qué les diría? Bueno, primero que nada, la recomendación que es válida para todos y todas, leer. Eso, hay que leer y hay que
leer desde bueno, hay que leer de todo, ya hay que leer los buenos poetas y los malos poetas y buscar qué es lo que le acomoda a uno, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si quiere uno los surrealistas, si se atrae con eso, o los románticos, o la poesía más actual. Y sobre los temas, fundamentalmente yo creo que uno tiene que escribir lo que más le acomode, ¿ya? Si piensa que está pasando por una mala relación, o sea, ha tenido una mala relación amorosa, decirlo, ¿ya? O sea, contarlo el entorno, ¿ya? Pero se van a hacer temas como, no sé, importados, ya voy a escribir algo sobre, no sé, no se me ocurre, puede ser las hormigas, las hormigas, no sé, una cosa así. Tengo un pequeño problema, Sí, se volteó el celular. sí, sí, es que, ahí está, ya, sí, es que, eh, sí, sorry. Si son temas importados que yo no tengo mucho conocimiento o porque, no sé, no creo que no, ¿ya? Pero si yo me voy a dedicar a descubrir sobre ese tema, ¿ya? Y voy a investigar y voy a hacer algo más consensuado sin ningún problema, ¿ya? Pero cualquier tema es válido, ¿ya? Lo importante es que uno tenga cierto dominio con lo que está escribiendo. Generalmente se recomienda que uno escriba sobre lo que le pasa a uno, ¿ya? Pero obviamente que a veces uno no quiere escribir sobre uno, ¿ya? Uno se escribe sobre la naturaleza y en cierta forma lo que está escribiendo es un árbol, de otra forma ese árbol está hablando de uno también, ¿ya? Sin querer. Por eso es que es importante, digamos, escribir desde lo cotidiano, del alrededor, de lo que ve. Ah, bueno, igual que en la geografía, como en cualquier ciencia, con los 5 sentidos, ¿eh? Escuchar, ver, oír, gustar, ya, tocar, todo eso es importante y tratar de trasladarlo a lo que uno escribe. Muy buenos consejos. De hecho, esos 5 sentidos bien abiertos y también el hecho de ser fiel a lo que a uno le importa, ¿no? A uno le está atañendo, por así decirlo. Y sobre todo la lectura de todo tipo, desde los clásicos hasta los autores actuales, pasando por las vanguardias también. Y la investigación, esa no puede quedar fuera porque siempre es lo que le da el plus a los poemas, ¿no? Porque invita al lector a checar otras fuentes y no quedarse solo con una primera lectura, sino darle nuevas y nuevas interpretaciones y sentidos a un mismo texto poético, ¿no? Cuando está la investigación allí bien planteada y fundamentada, aún en los versos. Y ahora, ¿qué considera que es lo más importante al escribir narrativa? ¿Cambia mucho con respecto a la poesía, tu proceso creativo, cómo lo vive? Bueno, la narrativa, a mi modo de ver, es un proceso lo veo un poco más complejo, ¿ya? Porque hay ciertas reglas, ¿ya? A diferencia de la poesía, que uno puede romper esas reglas, ¿ya? Eh, la narrativa te obliga a tener una estructura, un inicio, un desarrollo y un final, puedes alterarlo, incorporar personajes, entonces es un poco más complicado. Sin embargo, es quizás más, bueno, y también es más largo el proceso, ya es como difícil decir, bueno, yo voy a escribir un poema en un día o en una tarde, es más difícil escribir un cuento en una tarde. Quizás sí, a lo mejor hay personas que lo hacen, yo no lo puedo hacer. Eh, y también los procesos de revisión son más complejos. Además que un relato, una narración pasa por varias situaciones, entonces el poema es más, la fotografía más instantánea, la Polaroid, como antiguamente existía esa modalidad, la foto instantánea, en cambio la narrativa pasa por varias, un cuento, un relato, lo que sea, por muy breve que este sea conseguido, pasa por muchas emociones, entonces de repente hay que dejarlo estar, hay que guardarlo, merece más reposo, ¿ya? Un poemario es lo mismo, ¿ya? Pero como aquí las partes fundamentales son poemas, es más fácil escribirlos que una novela o un cuento largo, qué sé yo.
Sí, porque se tienen que cuidar también muchos detalles de que no esté incongruente o sea inverosímil, que de repente entra un personaje o bueno, para eso se arma también la escaleta primero, que también es importante que se mencione, ¿no? Sirve de mucha ayuda, es de mucha ayuda. Entonces es importante que también tenga uno muy claro cómo va a ir la historia, cómo es nuestro personaje, con quiénes se va cruzando en el camino, ¿no? Y qué van representando, si maestros o como enemigos, ¿no? Entonces, son varios temas allí a tratar y sí pasa por Exactamente. varias fases. Sí. Eh, bueno, pues ya casi nos tenemos que despedir, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas 2 ejercicios de escritura. La lectura ya es de cajón, entonces aparte de la lectura, ¿qué otros ejercicios también usted pone en práctica y le han funcionado para escribir tanto poesía como narrativa? Bueno, yo tengo no sé si una costumbre que, por ejemplo, tomo un verso en poesía, tomo un verso de un autor X, ¿ya? Busco por ahí, abro un poema, busco y me quedo con un verso. Y ese verso yo le doy vuelta, eh, trato de ver qué significa para mí, cambio las palabras, les pongo otras, y así muchas veces voy generando un poema, ya cuando no tengo, digamos, tanta inspiración como me gustaría tenerla, ¿ya? O a veces, en vez de un poema, me surge también un cuento o una minificción, ¿ya? Ese para mí es como un ejercicio bien importante, bien, que me produce eh, cierta satisfacción, ¿ya? A veces resulta, otras veces no, pero ayuda para soltar la mano. Sí, sí. Fíjese que yo también, eso me gusta mucho porque creo que la lectura despierta nuevamente nuestra mente, nuestra imaginación, nuestros sentidos, y de allí puede ser como un incentivo para también tú escribir tu propia historia, ¿no? Tus propios versos. Y con la que más he vivido esto es con Ida Vitale. Cuando la leo es como que se abre una puerta mágica, interdimensional y puedes acceder a otro universo poético y tú mismo ir formando nuevos versos, ¿no? Entonces, Exactamente, como que detona algo. Como nos decía de Elvira Hernández, ¿no? La poeta, exactamente, que sí, también justo logra ese cometido y pocos poetas lo consiguen. Entonces eso es, exactamente. son para anotarse porque son los que generan algo más en cada lector. Y bueno, 3 libros que han sido también importantes para usted de otros autores, ya sean clásicos o de las vanguardias o contemporáneos. ¿Qué libros podrían ser esos? Bueno, un libro que yo lo dije ya, es La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. El segundo, de Chile, de Elvira Hernández. El tercero tendría que ser... oh, ahí tengo mi duda. Em, Infierno, de Raúl Zurita, el poeta chileno. Una hermosa Ese biblioteca. sería mi... Sí. Así que, como tengo que abrir la puerta, entonces estoy haciendo un paseo. Ah, muchas Ahí está, por acá, gracias. sí. Sí, Estamos haciendo un pequeño tour, sí. así que vamos a ver qué pasa. Ahí sí. Esos son los libros que yo tengo. Es que me van a disculpar, pero es que sucede que hoy día la biblioteca cerró temprano y alguien se quedó afuera, entonces me pidió que estuviera al pendiente. Ah, qué bien, sí, Por sí. eso que No, está bien. este barullo.
Sorry. No, no hay problema. No hay problema. Bueno, pues ya para despedirnos, poeta Jaime Magnana Labarce, por favor compártanos otro poema más con el que quiera despedir esta tertulia poética. Ya. Voy a compartirles desde el libro Años de Piedra el poema Nadadores. Este me lo sé de memoria. A ver, me han contado que a mi padre lo vieron nadando en las sucias aguas del Mapocho. Y es de extrañar, porque él amaba la pulcritud y no sabía bracear. En esta primavera sin destino he tenido que reconocer su cuerpo, cuyas marcas de viruela olían a pólvora de metralla. Aquel no es el envase que contenía su alma. Hombres vestidos de blanco me han dicho que se trata de él y solo de él. Firmé un libro blanco donde cabían las miles de preguntas que formulé. En esta necrópolis, donde los muertos son más afortunados que los desaparecidos, es preciso callar, dar vuelta a la hoja de vida, para decir que todo está bien, que mi padre y otros tantos se lo buscaron, que si hubo nadadores, pocos fueron. No cuestiono la historia oficial. Sin embargo, ¿es posible nadar con las manos atadas? Nadadores. Muchas gracias. Un poema que nos invita muchísimo pues a esa reflexión del dolor que a veces el ser humano causa a otros, ¿no? Y que no debería de suceder, que deberíamos de tener como un poco más de, pues cambiar, ¿no? Aprender de la historia y no buscar repetir lo mismo una y otra vez, pero al parecer estamos en un eterno retorno donde siempre está esta espiral repitiéndose. Pero esperemos eso pronto cambie, que la poesía sea esa llama que se encienda en los corazones para clamar por la paz, por lo que es justo y por jamás callar las palabras. La vida. Muchas Sí, gracias, poeta Jaime, porque y un honor enteramente haberlo entrevistado, haber contado con su presencia virtual aquí en Letras a Contraluz y todos los poemas que hoy nos pudo compartir. Y el último que también, que sea de memoria, es algo fascinante. No es fácil, no es fácil. Entonces, muchas gracias. gracias a ti, Ana Berta. Bueno, y disculpa por estas situaciones que ocurrieron, pero bueno, eh, la biblioteca y bueno, tiene que seguir funcionando. Aparte, la So, biblioteca siempre es un lugar precioso que uno puede sí, visitar, y más que sí, padre que sea virtual. sí, no, aparte que para ser una ciudad tan chica, tener una biblioteca que es un lujo, la verdad que es espectacular. Y aquí le estamos sacando el mejor provecho posible. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, a seguir fomentando ese amor por la lectura, por el cuidado de los libros y del medio ambiente también. Y gracias por darnos este bello recorrido Bueno, por su poesía y también por la biblioteca. ya, gracias, Ana Berta, muchas gracias a todas y a todos por esta tertulia. Gracias, por aquí también le envían muchos aplausos. Luis Ángel García Jati, le agradecemos Ah, también que haya seguido esta transmisión. Em, Dice que nos invite a la biblioteca. por supuesto, no, aquí nos echamos las lecturas, ¿no? Claro. Vamos a organizar algo, Ana Berta, a ver si más adelante podemos organizar algo para que hagamos un encuentro acá en Leu, ¿no? Ay, sí, fascinante, sí, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, Gracias a pues ti. a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo vean en diferido, les agradecemos su fina atención y su tiempo y que también amen como nosotros la poesía, la palabra en sí, las artes y el conocimiento en general y que nos permitan llegar hasta sus hogares a través de esta esencia que nos brinda cada poeta en este día en especial, pues nuestro invitado de lujo del día de hoy, Jaime Magnona Lavarce. Muchas gracias. Gracias.